Propósito de las 4 cartas de prisión. Muy bien. El propósito de las 4 cartas escritas por Pablo desde la prisión lo podemos resumir de la siguiente manera. Sabemos que por lo menos escribió 4. A los colosenses, para derribar la herejía que estaba inundando la iglesia de Colosas. A Filemón era un amigo de Pablo, muy probablemente en su casa, un amigo que vivía en Colosas, muy probablemente era en su casa donde se reunía la iglesia de Colosas. A Filemón, para mostrarle que el amor que se ha de tener por los hermanos en Cristo debe estar por encima de las faltas que se cometen. A los efesios, para recordarles que no es por obras como se consigue la salvación, sino que es por gracia, o un regalo de Dios que se obtiene mediante la fe. Y a los filipenses, mostrándoles que se puede vivir con la alegría en Cristo a pesar de las prisiones. Es un esquema porque evidentemente hablan estas cartas de más cosas, pero yo creo que lo más significativo de cada una de ellas es esto. Tercera parte. ¿A dónde envió estas cartas? Bien, durante esa época los fieles se reunían en las casas. Eso es algo que vemos constantemente en estas cartas que vamos a predicar. Y aunque es probable que los fieles, los de origen judío, siguieran frecuentando durante algún tiempo las sinagogas, lo que está claro es que Pablo no hizo ningún esfuerzo por centralizar en locales estas congregaciones en las casas. Este detalle es importante porque hace de la sencillez de la vida de la Iglesia algo que el religioso ritualista detesta: no poder ser visto y apreciado en público. Además, es en la intimidad de nuestro hogar por donde debemos empezar nuestra santidad. Y aquí todos sabemos lo difícil que eso es. Aquí todos fallamos. Es en casa donde se nos conoce de verdad. Cuarta parte. ¿Con qué autoridad las escribió? Bueno, pues con la autoridad de un apóstol de Jesucristo. Es cierto que ninguno de nosotros podemos ser como Pablo, pero lo que no podemos desaprovechar es la enseñanza que la vida de Pablo nos muestra para ser imitadores suyos. Así se lo dijo a los filipenses, que es una de las cartas sobre la que vamos a predicar. Les dijo: hermanos, sed imitadores de mí según el ejemplo que tenéis en nosotros. Aquí Pablo no trata de quitar a Cristo del centro para colocarse a sí mismo en un pedestal como si él fuese perfecto, sino lo que presenta en esta frase es la necesidad de esforzarse como él se esforzaba para caminar en santidad. A los corintios ya se lo había dicho antes, había escrito esta carta antes y les había dicho algo similar: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Está hablando, pues, de un camino por el que hay que esforzarse, ¿de acuerdo? Quinta parte. ¿Qué hizo durante su cautiverio? Bueno, ya vimos cómo nada más llegar Pablo a Roma, presenta el Evangelio a los principales de los judíos, y como estos le pidieron volver otro día para seguir oyendo. ¿Y cómo llegaron estos principales de los judíos con otros judíos que se presentaron con ellos para escuchar cómo testificaba del reino de Dios desde la mañana hasta la tarde y cómo les persuadía acerca de Jesús con las Escrituras en la mano? Eso nada más llegar. Pero en Colosenses 4, versículos del 2 al 4, vemos cómo pide oración a la Iglesia por este ministerio de la predicación. Lo leemos. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros. O sea, orad por vosotros y por nosotros. Se está refiriendo muy probablemente a Timoteo, que estaba con él, y a Pablo, ¿vale? Y por nosotros, y aquí viene el propósito de la oración, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, y para que lo manifieste como debo hablar. Muy bien, aquí vemos que él estaba preso, pero sabía que su principal misión era presentar el Evangelio de Cristo, por eso pide oración para que se les abra las puertas a ellos dos, para que se les abran las puertas y para hablar
como se debe hablar. La enseñanza, pues, es esta, de estos versículos, de estas cartas. Debemos orar y pedir oración para que se nos presenten. Estamos aprendiendo cosas de Pablo como inicio, ¿de acuerdo? Luego lo veremos más en profundidad en las cartas, pero lo que estamos aprendiendo en estos versículos es que debemos pedir oración, debemos orar y pedir oración para que se nos presenten ocasiones de hablar el Evangelio con denuedo y para hablarlo como se debe hablar. El denuedo, ¿cuántos lo hacemos? Orar por esto, para que se nos presenten ocasiones. Lo digo porque es una enseñanza que vamos a ver, ¿de acuerdo? El denuedo significa libertad en el habla, ya lo hemos explicado alguna vez en nuestra iglesia, libertad en el habla. Cuando alguien tiene denuedo, que no significa elocuencia, cuando alguien tiene denuedo, lo que tiene es la posibilidad de contar algo y no avergonzar ese algo con su conducta.